Buenas, mi nombre es María Alejandra Hernández Castillo, estudiante de la Universidad de Córdoba de Lengua Castellana y Literatura. El día de hoy vengo a hablarles sobre Gabriel García Márquez y su libro 12 cuentos peregrinos. Su nombre completo es Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabo, un gran personaje nacido en Colombia en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Bueno, este personaje fue escritor y periodista y a sus 55 años fue merecedor del Premio Nobel de Literatura por la peculiaridad de sus cuentos y novelas en las que lograba mezclar lo fantástico con lo real. Bueno, Gabriel García Márquez fue escritor y periodista y a sus 55 años fue merecedor del Premio Nobel de Literatura por la peculiaridad de sus cuentos y novelas. Este personaje lograba mezclar un poco lo fantástico con lo real y en estas historias podemos encontrar que narra hechos de la vida cotidiana en la que se puede reflejar los conflictos que se vivían en el continente latinoamericano en ese entonces. Bueno, es aquí cuando el denominado realismo mágico empezó a surgir con más fuerza, en este momento en el que se le entregó el premio Nobel a Gabriel García Márquez. Y bueno, más adelante podemos resaltar que una de sus obras más representativas de este movimiento fue 100 años de soledad, publicada en 1967. También es importante resaltar otras obras publicadas por Gabriel García Márquez, como lo fueron El coronel no tiene quien le escriba, Crónicas de una muerte anunciada, La hojarasca, El amor en los tiempos del cólera y 12 cuentos peregrinos, entre otros más. Es en este último que les acabo de mencionar en el cual voy a hacer énfasis. Bueno, 12 cuentos peregrinos fue publicado por primera vez en 1992 por la editorial Oveja Negra. 12 cuentos peregrinos, como bien acabo de decirlo, se refiere a 12 cuentos que narran distintos hechos y acciones. Cada historia es totalmente diferente la una de la otra. Lo que se dice de este libro es que García Márquez lo seleccionó luego de mucho tiempo después, y que pues estos cuentos estaban guardados dentro de una caja, lo que también dio pie para que García Márquez decidiera nombrarlo como los 12 cuentos peregrinos. ¿Por qué? Porque estos estuvieron dando vueltas durante un tiempo por su casa hasta que pues él decidió recordarlos y posteriormente publicarlos. Pero yéndonos un poco más allá, analizando un poco más el término peregrinos, podremos notar que esta palabra está muy relacionada con las historias que se cuentan en el libro. Como bien ya sabemos, el término peregrino se refiere a aquellas personas que viajan a lugares extraños, que viajan a lugares ajenos al de ellos. Entonces, podemos notar que en estas historias los protagonistas todos son extranjeros, lo que hace que tenga mucha relación con el término peregrinos. Es importante también resaltar que estas historias se caracterizan por estar relacionadas con temas muy extraños, sucesos muy extraños, acciones que desbordan a situaciones muy trágicas. También describen momentos felices, y todo va como enmarcado o relacionado con la muerte, con lo inesperado. Es son características muy importantes y que se pueden notar en
todos los cuentos, en casi todos los cuentos relacionados con este libro. Bueno, los cuentos que encontramos acá en este libro se titula Buen viaje, señor presidente, La Santa, El avión de la Bella Durmiente, Me alquilo para soñar, Solo vine a hablar por teléfono, Espantos de agosto, María dos prazeres, 17 ingleses envenenados, Tramontana, El verano feliz de la señora Forbes, La luz es como el agua y El rastro de tu sangre en la nieve. Bueno, la primera historia que encontramos en 12 cuentos peregrinos relata la historia de la vida de un presidente, el cual se encuentra exiliado y decide viajar a otro país para esperar su muerte. Este se va a encontrar con diversas situaciones que le tocará afrontar durante ese viaje. Luego nos encontraremos con La Santa, la cual es una historia de cierta manera impactante. Se trata de Margarito Duarte, quien después de 11 años va a buscar los restos de su pequeña hija, la cual murió debido a una fiebre. Y resulta que encuentra su cuerpo intacto. Más adelante encontraremos El avión de la Bella Durmiente. Esta historia relata un hombre que va a viajar a Nueva York y cuando está a la espera de su vuelo, observa a una mujer muy hermosa que inmediatamente lo deja cautivado por su belleza y que horas después de abordar su vuelo encuentra nuevamente en el mismo puesto al lado de él. Pero esta mujer se toma 2 pastillas, por lo que duerme durante casi todo el vuelo y él aguarda que despierte en cualquier momento, pero pues esto nunca sucede porque ella simplemente decide maquillarse y retirarse cuando llega, aterriza su vuelo. El hombre queda muy triste y pues sabe y reconoce la realidad que que nunca va a volver a verla. Continúa la historia titulada Me alquilo para soñar. Esta historia trata de una mujer llamada Frau Frida con la habilidad de usar los sueños para predecir sucesos futuros, habilidad que le permitió durante un tiempo ganar dinero de una familia suiza cuyo destino interpretaba a diario. En cierto punto, Frau Frida se encuentra con el mismo García Márquez y al cual le advierte que se marche de Viena por 5 años y a lo que el escritor obedece y decide irse inmediatamente. Años después, García Márquez se encuentra con el embajador de Portugal, quien le revela que Frau Frida muy probablemente murió durante un fuerte viento en La Habana. Continuamos con Solo vine a hablar por teléfono. Esta es una historia de una mujer llamada María de la Luz Cervantes, la cual se le avería su auto cuando va de camino a Barcelona. En medio de todo esto se encuentra con un autobús que decide abordar y que pues ella luego de unas horas queda totalmente dormida, pero luego despierta en un manicomio, decide llamar, pide un teléfono para llamar a su esposo, pero estos terminan confundiéndola con una paciente de ese lugar. Su esposo decide buscarla, pero luego de un tiempo él la olvida y muchos años después él la encuentra en ese manicomio, pero María se encuentra en una
locura irremediable después de tantos años de encierro. Bueno, continuamos con Espantos de Agosto. Esta es una historia de una familia que va a Italia a encontrarse con un amigo escritor, el cual vive en un castillo. Lo que se decía de este castillo es que fue construido por un hombre que sacrificó a su mujer en ese lugar y que también luego decidió suicidarse. Y lo que se decía es que a medianoche su espíritu rondaba por el castillo. Luego de hospedarse sin notar ningún suceso extraño dentro del castillo, estos, luego de despertar una mañana, se dan cuenta de que aparecieron en una habitación totalmente distinta a donde se habían quedado a dormir la noche anterior. Bueno, seguimos con María dos Prazeres. Es una mujer que luego de tener un sueño asegura de que su muerte le llegará muy pronto, y es aquí cuando ella decide realizar ciertas acciones y peticiones para el día que partiera, y empieza a, a pedir al vendedor de entierros que la sepulte en un lugar tranquilo, y posterior a eso realiza otras peticiones para el día de su muerte. Pero un día se cruza con un hombre que se ofrece a llevarla en su auto, y es aquí cuando María dos Prazeres empieza a enamorarse de esta persona, y decide volver a querer vivir nuevamente, a despertar sus ganas de seguir viviendo. 17 ingleses envenenados. Una mujer llamada Prudencia se rehúsa a quedarse en el tercer piso de un hotel en el que residen 17 ingleses, por lo que el único piso libre es el quinto. Tras ir a cenar a un restaurante cercano, se encuentra con un cura con el cual ella quiere confesarse, pero este se niega. Cuando regresa al hotel, se encuentra que los ingleses murieron envenenados por la comida del tercer piso. Una historia bastante trágica. Continuamos con Tramontana. Tramontana relata que en Barcelona un joven era golpeado por un grupo de otros muchachos quienes lo querían llevar a la Tramontana. La Tramontana era una especie de tornado que mataba a las personas, y renuente a esto, el joven se arroja del auto en el que lo llevan estos chicos, y luego el narrador describe cómo vio de primera mano la Tramontana y cómo pudo sobrevivir a este tornado. Bueno, seguimos con la historia de la señora Forbes, el cual se titula El verano feliz de la señora Forbes. Esta era una institutriz que fue contratada por un escritor para que le enseñara modales a sus dos hijos. Los niños, a medida que van relacionándose con esta persona, que van surgiendo los días, empiezan a sentir un desprecio profundo por la señora Forbes, por la forma en cómo ella los trataba. Entonces es aquí cuando ellos deciden jugarle una broma, pero lastimosamente terminan envenenándola. Bueno, La luz es como el agua. Esta trata sobre dos hermanos en Madrid que le pidieron a sus padres que le regalaran un bote de remos como obsequio, pero en esta ciudad no habían aguas para navegar. De manera fantástica, estos niños usaban su imaginación, por así decirlo, para que la luz de las bombillas hicieran flotar los botes mientras sus padres estuvieran ausentes. Era tal la habilidad de los dos hermanos para usar la luz como agua, que aprovecharon
para pedir a sus padres equipos de buceo. Un día ellos decidieron invitar a sus compañeros de clase, pero la luz que ellos usaron inundó el departamento a tal punto que la calle se veía totalmente iluminada por una cascada de luz. Y esta historia termina con la muerte de todos los niños del cuarto año porque se ahogaron bajo la luz. Es una historia que termina con un suceso trágico. Y finalmente nos encontramos con El rastro de tu sangre en la nieve. Esta historia relata a una pareja de recién casados que van a su luna de miel, se dirigen a París, pero la esposa se pincha el dedo con una espina de una rosa y esta inmediatamente empieza a desangrarse. Luego de encontrar un hospital, después de muchas horas, le dicen a su esposo de que puede volver a verla después de una semana, pero cuando éste regresa, luego de haberle sucedido muchos inconvenientes, se entera de que su esposa había fallecido unos días antes. Bueno, y finalmente para añadir podemos notar que Gabriel García Márquez utiliza mucho lo fantástico con lo real en este libro, con historias casi siempre que trágicas, llenas de tristeza, de felicidad y de muchos desenlaces inesperados. Es un libro que en lo personal recomiendo para que lo lean. Muchas gracias.